Bueno, pues hoy no sé si sabéis que es el día de las librerías. No, es mañana. Vale, vale. Equivoqué yo. Vale. Pues bueno, pues vamos a hacer Perdón. una pre-fiesta de las Eso librerías, es. pero hoy sí que es, por ejemplo, el día de los dibujantes, entonces pues me parece un buen momento para, ¿no? Para presentar el salto, que bueno, algunos, como estoy también pues, rodado de amigos, pues algunos ya conocéis el salto y tal. Vale, pues también quiero agradecer a Vanessa pues por acoger esta iniciativa que la verdad que tenía ganas de presentar en la Saturnina y bueno, pues también pues gracias también a todos los que os he dado la brasa para que vengáis y tal. Vale, mira, me presento, soy CMYK Artist y bueno, pues soy principalmente hago fanzines, que ya explicaré un poco lo que es un fanzine, aunque bueno, algunos ya sabéis por qué los hacéis. Vale, yo empiezo, bueno, pues soy Javier Merino también, pero mi alias en redes es CMYK Artist, de los colores CMYK, que es lo de la imprenta, ciudad magenta, amarillo y negro, y luego Artist, pues de artista, ¿no? Un poco obvio, vale. He comentado, pues bueno, pues que es un fanzine, ¿no? Pues un fanzine es una publicación, ya sea cómic, ya sea fotografía o ya sea cualquier publicación escrita o publicada que no está editada de la forma tradicional con una editorial detrás. Puede ser a través de una persona o de una pequeña editorial independiente o así, pero bueno, principalmente sobre todo son personas que al final tienen cosas que contar y pues bueno, pues quieren sacar adelante esas ideas y de alguna forma pues, ¿no? Pues ven el fanzine como opción a sacar esas historias, pues igual porque no tienen cabida dentro del sistema editorial o porque quieren realmente publicarlo de alguna forma, o por elección o por necesidad, digamos. Vale, voy a contar también un poco mi historia. Yo en esto de los fanzines soy el más novel, digamos. Aquí hay varios que llevan bastante más tiempo que yo, pero bueno, yo soy el novatillo del grupo, digamos. Yo empiezo en 2019 haciendo fanzines de forma un poco más seria y tal, presentando Silbao, que ya hablaré, es un cómic de zombies y tal, que bueno, es el primer cómic que hice y el salto que tenéis aquí. Vale, todo se remonta a cuando yo estaba en una escuela de dibujo que se llama Lápiz, que es aquí en Bilbao, y bueno, pues me animaron un poco a hacer mis propias historias, ¿no? Porque al final yo nunca he sido de dibujar por dibujar, yo siempre quería, hasta desde pequeño, quería hacer como mis propios cómics, o sea, no soy de dibujar ilustraciones, ahora sí un poco, pero yo da igual, o sea, quería la rejilla, o sea, tenía que hacer imágenes con rejilla, digamos. Y bueno, pues me animaron a presentar primero en el concurso de Portugalete el Silbao, digamos, que bueno, es una historia de 4 páginas, pues bastante, aquí entre vosotros, pues es un poco bastante primeriza, porque al final pues tiene bastantes fallos y también os voy a enseñar, pues como primicia y tal, pues la historia que presenta el concurso de Basauri también en 2012, que evidentemente pues no gané. Al final, como bueno, se ve. O sea, hay muchas cosas que están bien, pero hay cosas que son muy amateur, digamos. Entonces, evidentemente no gané en el concurso. No sé si lo veis bien. Bueno. Sí, bueno, luego igual dejo, sí. No, eso es. Bueno, aquí hay cosas que en el cómic original, si lo habéis leído, se mantienen. Como por ejemplo esta escena. Pero bueno, pues o sea, ya veis que es bastante, pues, bueno, hay bastantes errores. Tampoco me gusta ser muy crítico con mis trabajos, pero bueno, de que cuando algo está mal, pues está mal, ¿no? Creo que es un poco así se va mejorando, ¿no? Digamos. Entonces, pues bueno, esto es lo que presenté y bueno, pues pasó el tiempo, seguí yo dibujando, teniendo muchas ideas en el cajón, digamos, y bueno, pues en 2019 pues bueno, José Carlos, el que iba a venir, pues me estoy hablando con él para publicar en Rumble 4 páginas que hice de Silbao y bueno, pues me dijo, y eso me animó
porque al final siempre hablaba pues con gente de, joder, pues me gustaría presentarme al fanzine, o sea, siempre tenía eso en mente de presentarme en el Salón del Cómic de Guecho, al stand de los fanzines, porque al final era gente que un poco afín a mí de, joder, pues no hay ninguna editorial potente, entonces es gente pasando el solo bien contando historias guapas. O sea, muchas obras de fanzines que ahora, bueno, considero amigos, pues ya conocía de antes. Entonces, pues siempre tenía ese run, entonces fue José Carlos el que me animó a meterme en esto del fanzine, ¿no? Y bueno, pues decía sacar adelante una historia de 12 páginas de Zilbao. Y bueno, pues esa primera historia lo que hice no lo puse a la venta, lo que hice es ir repartiéndolo a diferentes autores de cómic para que me sacaran errores básicamente y bueno, pues aspectos a mejorar, ¿no? Digamos, y pues me ayudó bastante porque bueno, pues reconozco que Zilbao es un cómic muy personal y digamos que es difícil de entender porque al final es como el más personal que tengo, al final es como de alguna forma si un acercamiento a lo que hay en mi cabeza. Entonces pues me dijeron por ejemplo que un consejo que me vino bien es que lo que tú crees, o sea, el lector no ve lo que tú tienes en mente o lo que tú sabes. Entonces, por eso en el salto lo que hice es hacerlo todo lo más fácil y lo más fácil y claro, digamos, ¿no? No tan con tanta experimentación gráfica. Entonces, pues sí que intenté eso, ser lo más, o sea, pues un cómic infantil, digamos, el mayor acercamiento que he hecho sobre eso. Entonces, intentar ser lo más claro, digamos. Entonces, pues eso, me sacaron varios errores de que había cosas que no se entendían. Que a mí, por una parte, me gustaba la idea de que no se entendiera, pero bueno, o sea, entiendo que un cómic como El Salto, que al final está adaptando una fábula, que no hay nada, digamos, eh, ¿cómo decirlo de alguna forma, experimental, pues entonces no tenía cabida, pues no sé, meter cosas que no, o sea, creo que está bien la experimentación cuando la historia lo pide, no porque me apetezca hacer esto, pues también con un sentido, obviamente, si te apetece hacerlo bien, pero que sea con un sentido, digamos, ¿no? Entonces, pues nada, pues hice pues de los pocos ejemplares que me sacaron de prueba que fue ir dando a los autores, pues bueno, junto con la impresión del salto, que es, de hecho esta es la primera edición, se me agotó, pues bueno, me presenté en el Salón del Cómic de Guecho y tal, y bueno, pues intentando de alguna forma pues empezar en este mundillo del cómic, ¿no? Digamos, entonces pues bueno, conocí a gente a la que considero amigos, aprendí un montón y bueno, pues la verdad que fue una experiencia pues quizás la más importante en mi carrera artística, ¿no? De alguna forma decirlo. Vale, pues creo que bueno, voy a empezar si queréis a hablar del salto, aunque bueno, pues a mí también me gustaría, como antes había una persona que de alguna forma intermediaba entre mí y yo no quiero que sea un monólogo, pues bueno, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues me podéis ir diciendo, no sé si os queda claro que es un fanzine o tenéis alguna duda más de cómo ha sido mi evolución hasta llegar aquí, o no sé. ¿Este es tu primer fanzine entonces? No, bueno, mi primer fanzine es el Zilbao, que bueno, lo comento rápidamente. Zilbao es un cómic de zombies. O sea, yo soy muy aficionado al género de terror y sobre todo al de los zombies. O sea, me he visto muchísimas películas muy buenas, otras que dicen, ¿a qué veo esto? Pero lo que me pedía el cuerpo era decir, joder, vale, está muy bien las historias humanas, no sé qué, tal. Pero joder, ¿por qué no una historia de zombies protagonizada por un zombie, no? Porque al final siempre se habla de que los humanos son un poco malas personas, de joder, pues te la pueden liar. Digo, sí, pero si te encuentras un bicho que te quiere comer el cerebro, dices, joder, pues porque el vecino sea un poco cabrón, realmente lo que acojona es el bicho que te quiere comer la cabeza, ¿sabes? Entonces por eso pues hice el salto y bueno, pues sí que es verdad que mucha gente, sea o no aficionada al cómic, igual si es aficionada al cómic y más
en concreto al cómic underground, digamos, que no es en plan Mortadelo y Filemón o Spider-Man, sino más un poco por la línea de Robert Crumb, Daniel Close, pues igual sí puedo llegar a entender un poco lo que quiero contar. Este, por ejemplo, pues se puede leer, creo lo han comprado chavales, niños que no han leído un cómic o gente, pues bueno, que en su día leyó 4 Mortadelos y 5 números de Zona 84, pero que bueno, yo creo que se puede entender bien. Entonces eso, pues bueno, es el cómic realmente... O sea, este me ha dado muchas alegrías, el del salto, pues por ejemplo estar aquí presentándolo, pero Zilbao para mí es como, pues mi cosa especial, porque al final ya digo, es como mi terapia, digamos, ¿no? Al final es... Pues tengo cosas que contar y porque al final, bueno, pues ya sabéis que aunque hagas cualquier cómic, siempre hay algo de ti volcado en esas páginas, entonces de alguna forma es como yo soy ese zombie, ¿no? De alguna manera, entonces pues es el más personal, digamos, porque este cómic, vale, ya he hecho el salto y no voy a hacer el salto 2 el retorno, es que no tiene sentido porque una vez leído el final del cómic no tiene sentido hacer, pero por ejemplo Zilbao sí que tengo ideas para continuar hasta que muera, incluso igual cuando muera también seguiré contando Zilbao, ¿sabes? Entonces pues eso, no sé si tenéis alguna pregunta más o... Sí, yo sí quería dime. preguntarte. A ver, yo que me siento ahora aquí como que tengo 10 años menos de los que tengo por la gente de la que estoy rodeada. ¿Cuál es tu formación? O sea, ¿tú de qué procedes para, vale, mira, para sí. de Bellas Artes? Vale, te comento, ¿Cuál es tu sí. formación? Vale, yo sobre todo empecé con el diseño gráfico. Es que todo esto también... Vale. Bueno, hay muchas cosas que se me están olvidando porque todo esto supuestamente me iba a hacer un currículum José Carlos, entonces pues también se me ha olvidado porque Sí. bueno... Te preguntamos, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues yo empecé en Yo te 2000... mucho, ¿Eh? Que yo te voy a preguntar mucho. Ah, bueno, pues encantado. Yo al final también me parece aburrido también las charlas en las que solo uno habla, al final... O sea, prefiero al final que si tenéis una inquietud de decir, joder, como si tengo que estar 5 minutos hablando de esto, la técnica que he empleado, me da igual. Entonces, pues mira, yo empecé en 2011 diseño gráfico, o sea, realmente porque, bueno, pues bachiller me fue mal, pues y no era lo mío, entonces me dijeron que diseño gráfico estás con los ordenadores y bueno, pues a mí me gustaban los ordenadores, pero no sabía que era Photoshop o que era 4 programas de maquetación o diseño, pues para que luego me ha servido mucho para maquetar todos estos cómics. Entonces, pues bueno, empecé con diseño gráfico 2 años. Al segundo año, pues como tampoco tenía nada que hacer, me metí en impresión, más el tema de cómo se imprime, más en offset, que es como unas planchas, o sea, cuando imprimes cualquier libro de estos, muchos sí van con offset. O sea, todo esto es imprenta digital, que es como si sería la imprenta de tu casa, pero un poco más en condiciones. Entonces, muchos de estos libros o publicaciones se imprimen en offset, que lo que se hace es crear una plancha con casi todo el libro y con los colores CMYK, cian, o sea, imagínate 50 páginas en una plancha, solo con la parte de la imagen que es cian, otra plancha que es con la parte de la imagen que es amarillo y y las dos planchas para lo mismo con el magenta y el negro. Entonces con eso se va imprimiendo pues, los libros o cualquier publicación a color, digamos, aunque también va en blanco y negro. Entonces, pues bueno, me sirvió también de cara a cómo saber preparar los archivos para la impresión. El diseño gráfico, pues sobre todo también hasta para dibujar, ¿no? Porque al final componer, el diseño gráfico lo bueno que tiene es que te permite saber cómo componer, ¿no? Por ejemplo, pues, mira, por ejemplo, si aquí, o sea, la ley de la mirada dice, por ejemplo, que este es el punto caliente, ¿no? O sea, tendrá que ponerme así y este es el punto caliente. Entonces, saber cómo componer para que todo esto tenga importancia, ¿no? Porque tú cuando miras algo, esto es lo primero que ves. Entonces, pues saber cómo componer, ¿no? Bueno, pues la regla de los tercios. O sea, al final, sobre todo, para hacer dentro de lo que es una viñeta, pues por ejemplo, no sé, aquí por la ley de la mirada, ¿no? Cómo dejar este hueco y el humo, ¿no? Que al final pues está de alguna forma conectado, ¿no? Se ve que el protagonista está viendo el humo.
por ejemplo, si hubiera puesto en otra posición, pues igual no se relacionaría. Entonces, pues bueno, podéis ver luego los originales, que ya comentaré un poco el proceso, que es bastante peculiar, digamos. Y vale, pues y con eso pues estuve también en impresión, tal, me enseñó a preparar los archivos, nunca he trabajado de ello, de hecho me han llamado para trabajar, pero no me veo en ello. Luego, bueno, pues estuve haciendo otros cursillos de Alambide, todo esto de decir que es todo de, o sea, educación pública, entonces de la que estoy también muy agradecido porque no he tenido que pagar nada más allá de los metros o de material del cuaderno o lo que sea. Y bueno, pues me lancé a la aventura de, como no tenía bachiller, como he comentado antes, hacer un grado superior de ilustración. Mi idea era hacer un grado superior de ilustración, pero el tema era que, por ejemplo, me pedían unas cosas que a mí no se me dan bien. Por ejemplo, veis este florero, y a mí una prueba de acceso era, por ejemplo, dibujarlo desde la perspectiva que lo estoy haciendo, ¿no? El tamaño relativo entre, por ejemplo, esta botella y el florero, las sombras. A mí todo eso, de hecho, penqué. Lo tuve que hacer 2 veces y penqué. Entonces, se me cerró esa puerta de la ilustración, que era realmente lo que me motivaba, que por otra parte al final era demasiado academicista y a mí, pues. No, porque también en lápiz hice también esa parte de bodegones y esas cosas. Y a mí pues bueno, también el tema de la anatomía, eso, pues sí, está bien. Pero es que a mí me gusta ser más libre, o sea, en el sentido de que sí, está bien tener esas nociones, pero me aburre el estar de alguna forma practicando, ¿no? Y mejorando esas cosas, aunque sé que es un aspecto que tengo que mejorar, o sea, prefiero contar la historia de la forma que sé contarla ahora mismo, que no tirarme, pues no sé, un mes practicando en cómo hacer un dibujo anatómicamente correcto o digamos bien entendido entre comillas. Entonces, sí, perdón. No, sí, perdón. No, di. No, yo te iba a preguntar que con toda esta formación, o sea, sacas el primer fanzine y ahora el salto, o sea, ¿qué es lo que te lleva a cambiar? Sí, bueno, De la todavía me historia de los queda zombies. comentar que también hice un curso, o sea, se me cerró la puerta de la ilustración, hice el de la fotografía, que realmente yo no tenía ni idea de una fotografía. O sea, más allá me tuve que comprar encima ordenador nuevo, cámara nueva, entonces pues también, bueno, como muchos sabéis de aquí asistentes que sois fotógrafos, la fotografía te ayuda a componer sobre todo pues eso, la ley de la mirada, los tercios, entonces todo eso me ha ayudado a hacer este cómic que realmente para mí es un cómic que es fotografía, ¿no? Porque al final de alguna forma, primer plano, segundo plano, por ejemplo, los colores complementarios de alguna forma, todo eso de alguna forma se ve que es cómic, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Veis que más o menos como si estaría el espacio dividido y pues eso, entonces yo creo que de alguna forma sí que me ha servido y bueno, pues con toda esa formación artística y bueno, pues también de alguna forma esta historia, como pues bueno, ya comentaré más adelante, me llega de manera personal pues por todas las vivencias que ha pasado el protagonista, pues de alguna forma quería contarla, al igual que la del zombie, que bueno, pues por otros motivos que ya he comentado, pues ya quería contarla. Entonces, a tu pregunta, Vanessa, pues sí, realmente pues llegué a contarla pues porque José Carlos fue un poco el que me animó a llevar adelante, o sea, al final porque sí que es verdad que fui un poco pesado diciéndole, ¿esto qué tal? O sea, todos los años iba a hablar con él 15 minutos para que me enseñara las páginas, por ejemplo, estas, por ejemplo, o las de Bilbao, que bueno, si habéis leído el primer número, incluyo las páginas porque yo no me he avergonzado de dónde he empezado, entonces pues digo, o sea, yo no soy un artista que reharía un cómic, es como, mira, en 2019 sabía dibujar así, entonces digo, ¿por qué en 2022 lo voy a volver a hacer? O sea, en 2022 hago otras cosas. No voy a enfrascarme otra vez en cosas, no sé, en Bilbao,
el número 1 versión 33, no, o sea, en 2019 sabía hacer esto y lo hice, de hecho me siento orgulloso, o sea, sí, hay fallos evidentemente, que tampoco tengo tanto ego, pero, o sea, en 2019 también sabía hacer esto y bueno, pues hasta, y en 2022 sé hacer otras cosas que aplicando todo lo que he aprendido con este cómic, Silbao, y todo lo que me han dicho los autores profesionales o amigos incluso, aplico a otras cosas. Y bueno, nada, pues eso. Vale, me has comentado que cómo mi formación, ¿no?, me ha llevado a hacer esto, ¿no? Sí, bueno, y la diferencia entre el primer fanzine, ¿no? Filmao, ahora el salto. Ah, vale, ¿qué sí. es lo que te hace Vale, sí, vamos a cambiar, meternos ¿no? igual, O si os decir, parece, en vereda un poco en lo que es el salto, ¿no? Lo primero que llama la atención, de hecho por eso lo he puesto, es que es una portada que no es como una portada de cómic al uso, ¿no? Digamos que es una portada más, como te he comentado antes, digamos del diseño gráfico, porque realmente a mí no se me da bien hacer una ilustración. O sea, bueno, sí puedo llegar a plasmar esto que es un poco más de forma simbólica, lo que representa Silbao. O sea, de hecho esto, pues bueno, es al final un poco todo lo que quería contar, vomitándolo de alguna forma. De hecho está incluido en la última página. Y bueno, pues como no me considero una persona que sí, tiene un estilo y creo que sé narrar, pero no me considero un dibujante que sea capaz de plasmar de forma llamativa una ilustración condensando la historia, porque al final también es una historia que sí es simple, pero si al final lo más importante del cómic lo cuentas en una portada, pierde un poco la gracia. Entonces por eso decidí hacer una portada, digamos, enfocada en el diseño, que emula un poco lo que es la piel curtida que trabajaban los nativos americanos de la tribu de los Lakota, que pertenecían a la gran tribu de los Sioux, y bueno, pues está como tallado o hilvanado el título original en Lakota, que se llama El Salto. Vale, bueno, como he comentado, yo quería hacer, mi idea original era plasmar esto, que son 4 páginas, en algo un poco más largo. De hecho era mi cómic más largo hasta la fecha, que son 32 páginas. Y de forma infantil, o sea que al final todos los consejos que me han dado gente como Víctor Santos, por ejemplo, David Lafuente, incluso David Rubín, Quique Enfame también, gente que sabe hacer cómic, pues llevarlo a cabo, ¿no? Al final dices, vale, Silbao es, como he comentado, muy experimental y mucha locura. Vale, voy a hacer algo más simple, que cualquiera puede entenderlo. Mi idea original era hacer un cómic mudo, pero tampoco, no sé si ahora las tengo, pero tampoco en ese momento tenía las herramientas narrativas suficientes para que en una imagen muda plasmar todo sin necesidad de un texto de apoyo. Entonces, bueno, pues sí que he hecho un camino intermedio. Hay 4 textos, o sea, hay 4 frases que, bueno, creo que al final ayudan a reforzar un poco el mensaje que quiero contar, porque al final también hablar de un cómic sobre el bullying y sobre ser el bicho raro y sobre el que se ríe mucha gente y cómo, pues, por ser el torpe de la tribu, pues te humillan de alguna forma sin palabras. Realmente para mí era un desafío, que bueno, también lo ha sido porque bueno, como he comentado, es el cómic más largo. O sea, el texto original está basado en una fábula Lakota original, que eran 2 párrafos. Entonces también estaba el reto y el miedo incluso de cómo convertir estas 4 páginas en técnicas tradicionales, porque también lo que quería era lo que he conseguido con el digital, conseguirlo con la acuarela, pero bueno, pues no tenía las herramientas o no tenía la destreza para hacerlo en técnicas tradicionales. Entonces, pues convertirlo en un cómic de 32 páginas. Como podéis ver, el proceso es bastante loco, porque me da un poco vergüenza decirlo, pero lo que es el margen de las viñetas es mi kriptonita. O sea, me cuesta mogollón hacer líneas rectas y de alguna forma hacer en los recuadros que sean todos iguales y tal. Entonces digo, vale, Javi, dibuja como si esto fuera el cómic, y bueno, ya en
En digital añades los marcos. Y como también sabía que iba a ser un cómic que iba a mezclar ambos mundos entre el tradicional y el digital, dije, vale, voy a hacer eso. O sea, ya veis, son viñetas que, bueno, al final aquí ya veis que es una viñeta, otra viñeta, otra viñeta, otra viñeta y otra viñeta. Entonces, pues eso, la idea era que luego, ahora que lo pienso, también me he metido en otro cómic que he hecho un poco lo mismo y para mí ha sido un error porque es bastante jaleo luego en Photoshop montar cada viñeta y eso, pero ya digo, o sea, es mi batalla. Sí, perdón. ¿Cómo la montas? Ahora que lo estás Sí. explicando. No, básicamente Escaneas. escanear todo el cómic y luego pues en Photoshop con la herramienta selección, pues imagínate, a ver, pues espera, no voy a encontrar, mira, por ejemplo, con la herramienta selección, selecciono este cuadrado ¿Sí? y lo pego en una plantilla que previamente ya he diseñado, que es todo el rato la misma. O sea, aquí sí que es verdad que quitando esto, o igual alguna otra que por ejemplo esta es horizontal, pero si te das cuenta forma el mismo patrón. O sea, lo único que he hecho es dividir, o sea, quitar la línea divisoria. Pero si te das cuenta, si pondrías la línea divisoria, coincide. Claro. Entonces, pues eso, como es mi batalla perdida, de hecho, pues bueno, ahora lo que he creado es una plantilla que previamente ya he dibujado, entonces lo que hago es calcarla. Entonces ahí más o menos he solucionado la papeleta, aunque muchas veces luego tengo que andar corrigiendo en Photoshop para que sea paralelo y tal, ¿sabes? Un poco hay mi batalla perdida, pero bueno, vale. Vale, también, pues bueno, es una historia, voy a comentar un poco rápidamente la historia, es sobre un joven nativo americano que es Keya, que pertenece a la, bueno, como he comentado, a la gran tribu de los Lakota y tal. Y bueno, habla sobre los miedos, porque es un chaval que no destaca en nada, cuando tiene que cazar se le cae el arco, cuando tiene que pescar pues se le cae la lanza y casi se cae al río, entonces pues, es una persona que no destaca en lo que debería, lo que se espera de que tendría que ser un Lakota, que de hecho los Lakotas, y a modo de curiosidad, son los que la tribu que más representada en el cine. O sea, cuando la mayoría de pelis de vaqueros que has visto, muchos pertenecen a los Lakota. Entonces, en este sentido, para tema documentación, que tampoco me he vuelto loco, sino simplemente pues igual si hago un pantalón que no sea de los indios navajos o de tal, tampoco. Y el tipi, pues más o menos que coincida un poco. Tampoco he hecho un cómic demasiado rigor histórico. De hecho, me dice un compañero, joder, es que hay una granja roja. Y digo, sí, ¿y por qué no? O sea, tampoco me he vuelto loco. O sea, entonces, pues eso, habla sobre un poco los miedos, el bullying, sobre todo, bueno, antes de que existiera esa palabra. Y bueno, pues también un poco refleja un poco lo que he pasado yo y de alguna forma mi infancia, ¿no? Al final era una persona que pues había ciertas cosas que se espera de mí que, bueno, pues me costaba. Entonces, pues también en el proceso creativo, como he comentado, también se refleja ese miedo, porque es un cómic, el más largo que me he enfrentado, el de Bilbao, por ejemplo, aunque son 32 páginas, pero bueno, hay luego textos, hay prólogos y bueno, están incluidas las otras páginas, pero realmente eran 12 páginas. Entonces, ¿cómo convertir un cómic de 4 páginas y 2 párrafos en 32 páginas y encima a color? Que nunca me había enfrentado. Porque de hecho lo que he comentado es que quería reflejar, por ejemplo, vale, esto, que lo que quería hacer era como un contraluz, el típico contraluz cuando ves un águila y tal, en digital, que bueno, pues no sé si lo he conseguido, pero bueno, estoy bastante contento con el resultado. O sea, un poco, para que veas un poco la diferencia entre esta página y esta. Y eso, también el tema del color, la verdad que, bueno, pues era, pues sí, tengo una tablet un poco así cutrina, ni con pantalla ni nada. O sea, es una tablet de 30 euros que, bueno, pues me hizo el apaño para aprender a. También me hace mucho aunque no soy muy partidario, el álbum franco-belga de estos de tipo, bueno, franco-belga es una denominación que se le llama a los cómics hechos en Francia y Bélgica, que bueno, pues hay muchos cómics infantiles que conoceréis como tipo Tintín
o Asterix, que usa como muchos colores planos, que no usa demasiadas sombras o demasiados colores exagerados, como se puede esperar en un cómic, como he comentado antes, de Marvel o de Batman, Spider-Man o eso, ¿no? Entonces mi idea era también que era todo como puro y claro, o sea... Y bueno, pues eso, o sea, al final también refleja un poco, y lo que suelo comentar también es que a medida que el protagonista, aquella, superaba sus miedos, yo también me iba sintiendo más seguro. De hecho, pues creo que se refleja que en las últimas páginas es como ya él se sienta libre, se despoja de las ropas y yo también pues me despojo de mis miedos y bueno, pues de alguna forma refleja esa libertad, ¿no? Entonces, pues bueno, el protagonista lo que hace pues para superar sus miedos, ayudado por el chamán que ve como una especie de... ve potencial en él, ¿no? De alguna forma, entonces le pide una prueba aparentemente absurda, ¿no? Que es como conseguir de un risco muy alto un huevo de águila. Y bueno, pues lo consigue a duras penas. Y curiosamente ese huevo es criado en una granja de pollos, de gallinas y eso. Entonces de alguna forma se crea ese paralelismo entre esas dos seres que están criados en sitios que no les corresponden. Entonces pues juntos se establece una especie de conexión espiritual en la que el águila es de ahí por eso esta imagen, ¿no? El águila es el tótem espiritual del protagonista, ¿no? Y bueno, pues la unión sería el chamán. Entonces, pues juntos tienen que superar una gran prueba de la que pocos han logrado, bueno, pues para convertirse en lo que está realmente destinado a ser. Entonces, el cómic, sí, hacen esa prueba, pero realmente la gente me dice, joder, pues podrías haber añadido 4 páginas más para que se vea en qué se convierte el protagonista. Digo, sí, pero si nadie tiene por qué decirle al protagonista en qué se tiene que convertir, no soy yo quien o sea, cada uno tiene que ser lo que quiera. Si quieres ser jefe de la tribu, como si quieres ser el primer bombero de la historia. O sea, ¿no? De alguna forma es eso, ¿vale? Vale, creo que he hablado del proceso. No sé si os ha quedado alguna duda de esto. A mí solo me queda una cuestión. Sí, dime. Felicitarte. Ah, bueno, gracias. No, y felicitarte, a ver, por tu sencillez, por tu humildad y por, no sé, por tu generosidad también al estar explicando todo esto ante un público. Bueno, has dicho que tenías aquí muchos amigos. Sí, bueno, aquí... Bueno, sí. Vale, pero yo no te conozco. Sí, bueno, tú una más también, venga. Bueno, vale, pero es que me está pareciendo... Es amiga de la librería. Sí, bueno. Sí, soy amiga de Vanessa de la librería, pero me está pareciendo un acto de generosidad y de sencillez. Sí, al final también... Que me quito el sombrero ante ti. Ah, bueno, pues gracias. Pues vuélvele a coger también. El tema es que al final, como sabía que era una conversación entre amigos, o sea, tampoco... Es que a mí no me gustan las charlas en plan pretenciosas, sí, porque lo que he querido expresar con estas páginas... Y ese final que has contado, me encanta. ¿Cuál? El final que has contado, ah, sí. O sea, que no lo cierres. Claro, es que a mí, o sea, si al final... Joder, muchas películas que dicen... Sé lo que tú quieres y de repente la chica es dependiente, pero ¿por qué? O sea, que sea lo que quiera. Sí, o sea, yo como autor no tengo por qué... O sea, tengo cierto control con mis personajes, pero hasta cierto punto. O sea, yo no soy quien... Como ya te digo, como si quieres ser el primer panadero de la historia. O sea, no, y yo, bueno, a raíz de lo que comentas de mi sencillez y todo eso, yo he ido a muchas charlas y a mí lo que no me gusta es la pretenciosidad de decir, sí, porque yo con mi cómic he pretendido... el color, lo que refleja, no me gusta, me aburre eso, me parece tan pretencioso y tan intentando enmascarar algo que realmente no hay, como pues es lo que hay, es un cómic de un chaval que tiene problemas y supera sus miedos, no hay, sí, le puedes dar una doble lectura de lo que quieras, pero no hay, sí, porque ese rojo refleja, no, refleja porque es rojo, pues un sol rojo del atardecer. ¿Qué te lleva, Javi, a elegir los colores con los que lo ha hecho? Ahora que sacaste el tema, de decir, no sé, fue un poco... Bueno, lo que me basé es un poco en la paleta esta, o sea, a ver,
la granja no era azul, pero realmente creo que el rojo lo que hacía era un poco destacar más una granja, ¿no? Porque al final, igual, aparte que, no sé, yo lo que he visto en las películas o en los cómics, las granjas suelen ser rojas. O sea, entonces, de alguna forma, para que destacara, de alguna forma, entonces, porque al final también llama más la atención, ¿no? Una granja roja, no el fondo este rojo, que sí sería un, un cielo o lo que sea. Entonces, pues bueno, al final, y también crea mucha violencia, ¿no? Porque al final aquí se crea mucho revuelo en el gallinero y es violento, ¿no? Realmente esa escena. Entonces, pues bueno, aquí también se funde el sol con el naranja del cielo. Entonces, pues une un poco esa historia que igual con un azul, pues no. Pero ahí sí tienes un control Sí, sí. de la gama de color, ¿no? Y de, Sí, eso es. o sea, A ver, la idea está principal. pensado. Sí, la idea principal era conseguir lo que no era capaz con la acuarela, con el color digital, que sí que es verdad que me ha resultado un poco más fácil que no andar aplicando capa. De hecho, es acuarela y témpera, pero realmente lo que quería era algo como súper saturado y muy vívido, que con la acuarela pues tienes que ser muy manitas para realmente conseguirlo de alguna forma. Entonces, pues bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta más. Sí. Sí, dime. Estamos acribillando. Tranqui. No, a ver, cuando... Somos las menos entendidas. No, está bien, No, oye. sí, No, no. pero el tema es que muchos de estos ya me conocen, entonces. No, pero yo te iba a decir, o sea, yo soy nueva en este mundo, yo he leído mucho, pero todo esto es nuevo para mí. Entonces, tú cuando empiezas, tienes la idea ya en tu mente de cómo se va a ir desarrollando, o sea, ¿cuál es el proceso? El dibujo, vale. El texto que pones, ¿cómo? Vale, yo tengo también un proceso creativo un poco raro, porque yo veo muchas plantillas de cómo escribir un buen guión, yo creo un párrafo. O sea, yo soy como muy raro en el sentido de que, por ejemplo, quiero algo muy concreto, por ejemplo, un tío está caminando y pongo directamente con zapatillas rojas de la marca no sé qué, o sea, no. Me dejo todo muy claro, porque si dejo como ideas muy vagas, digo, ¿qué quiero decir con ZR? Igual son zapatillas rojas. Entonces, soy un poco, digamos, muy detallista en el sentido de que hago cosas como muy concretas, pero no pongo, por ejemplo, las típicas tres líneas y luego viñeta 1, página 2, como, o sea, el esquema habitual de una página de cómic, no, yo lo escribo como si fuera una historia. Esto es una historia de no sé qué, no sé cuánto, y bueno, pues igual, por ejemplo, pongo entre paréntesis estas tres frases, las tengo que poner en 3 líneas. Es un poco raro, pero también según me va pidiendo. Por ejemplo, sí que en Bilbao 2, que es como mi último cómic, que también es el más largo que he hecho de 52 páginas, fue bastante caótico, porque realmente tenía como cuatro notas. O sea, porque también lo que quería era de dejar como pistas libres para el tercero. Entonces tenía que apuntarme lo que quería sugerir para luego enterarme de lo que tenía que dibujar en el tren. Entonces, según me va pidiendo la historia. O sea, por ejemplo, en este, que bueno, ya comentaré, para mí es el mejor cómic que he hecho, porque realmente en 2 horas fui capaz de hacer una historia. Para mí es lo mejor que he hecho, porque estos tienen meses de trabajo. O sea, igual para solo escribir el guión son 3 meses de dibujo, o sea, 3 meses de escritura, igual casi un año para dibujar el cómic. O sea, porque yo tampoco soy una persona que dibuja todos los días para practicar. Ahora sí, porque estoy publicando en varias revistas y en varios fanzines colectivos y tal, porque me obligo yo a ello. Aunque no gane, no viva de ello, pero realmente es por dibujarme, porque al final si no, igual imagínate, desde marzo del año pasado hasta el marzo del año que viene no volví a dibujar. Entonces, joder, me costaba manejar la tinta, porque antes dibujaba tinta china. Entonces, pues bueno, por obligarme un poco a seguir esas pautas de dibujo, digamos. Pero bueno, es que también a raíz de lo que me has comentado es según la historia. O sea, aquí sí que hice de hecho, joder, ahora mismo que lo comentas, sí que hice un guión al uso, o sea, un guión al uso de viñeta 1, página 1, tal. O sea, porque realmente lo que quería era un cómic tipo, lo más claro y lo más sencillo. O sea, de hecho, bueno, me basé un poco, aunque no he leído el cómic, pero Yakari, que es como un joven indio, franco-belga y tal, pues bueno, que hacía sus aventuras y tal. Entonces, la paleta de color que has comentado tú,
Vanessa, es un poco, me he basado en eso, o sea, veía imágenes sueltas o portadas y realmente hacía eso, o incluso en la biblioteca creo que saqué fotos o sea, cogí eso y bueno, pues sí, o sea, aquí sí que fabriqué un poco un cómic tipo, o sea, un guión tipo para hacer la historia tal, pero por ejemplo bueno, ya os comentaré este de ahí, por ejemplo, fue fluir, o sea, que me sugiere que me apetece dibujar una mujer pintora, pues ya está, bueno, ya hablaré. Y te dejas llevar. Sí, eso es, sí. A ver, es que hablaba también con un amigo que hace cómic, bueno, ya de cara al digital y tal, que es que tú no puedes hacer lo mismo una historia como Cilbao, igual, o este Picursor, que bueno, este Picursor es una planta rodante, que un cómic como El Salto, es que es imposible, porque es que a mí gente que lo mismo te dibuja igual una historia de Noir, que es el género negro, que una historia de que está falleciendo su abuela o su madre o lo que sea, es que cada historia te pide cosas diferentes. Y luego, a la hora de pintar, ¿con qué te sientes más cómodo? O sea, cuando... A ver, yo soy muy amigo del digital, de hecho esto, sabes cómo mejor me siento, pero reconozco que... ¿Está hecho digital? O sea, No, esto es tradicional, pero que me siento muy cómodo con la acuarela, para mí es como mi segunda herramienta. De hecho, pues hay cosas que me obligo a decir, venga, quiero hacer un cómic en blanco y negro puro. Es como, le tengo que meter acuarelas, que... Pero, por ejemplo, pero si quiero conseguir cosas que no llego con la acuarela, es que le tengo que meter... De hecho, curiosamente, este cómic, aunque el color sea digital, ya veis que meto texturas en acuarela porque, o sea, quería también demostrar de dónde vengo, o sea, de que es que vengo del tradicional. O sea, lo he hecho en digital porque pues no llegaba a ello, entonces pues sí que eso, o sea, al final me gustan los cómics de hecho que tengan textura, que no se haga limpios, digamos, línea pura, digamos. Has dicho que originalmente lo querías hacer sin palabras, sin texto, Sí. y luego ya decidiste meter texto, pero hiciste una versión inicial sin texto del cómic. No, porque, o sea, no, es que no, porque no daba, o sea, no daba. Aparte, yo cuando dibujo, o sea, yo cuando escribo las páginas, tengo claro, o sea, tengo la imagen final en mi cabeza. Es raro, pero bueno, yo sé cuando escribo esto, que sé esta imagen cómo va a terminar, o sea, con todos los colores, el acabado y cómo lo quiero hacer. O sea, bueno, tengo esa capacidad, digamos que, bueno, me imagino que al final también dibujando más o menos tienes esa capacidad los que os dedicas a dibujar y eso. Tú previamente a hacer la página ya sabías que no va a funcionar sin el texto. No, es que es eso. Sí, o sea, a ver, igual, pues mi último fanzine igual sea mudo. Pues como ha estado haciendo Max, que ha sido, bueno, Max es un autor famoso de cómic, que lo que ha hecho ahora es básicamente cómics mudos, porque realmente igual tiene la suficiente trayectoria para realmente hacer un cómic de pájaros mudos, que es brutal. O sea, de hecho a mí me hace gracia porque decía gente, joder, te tiras 6 meses en dibujar eso. Luego habría otro debate de lo que la percepción que tiene el aficionado medio del cómic a realmente el esfuerzo que supone dibujar un cómic. Tampoco me quiero meter en ese berenjenal. Vale, también, bueno, ya que estamos aquí y también ya que has hablado, quiero anunciar que esta historia voy a realizar un cortometraje para presentarlo en Santurcine. De hecho, pues bueno, aquí el compañero Javi va a ser el protagonista. Eso es. Que bueno, es el mejor. Para presentarlo en Santurcine es como un festival de. A ver, la idea es que también lo que quiero es hacer una adaptación moderna de esto, porque realmente no tengo el presupuesto como para conseguir ese ropaje, entonces es como, ¿de qué va el salto? A ver, ¿quién me lo puede decir? Básicamente, si soy capaces de todo, después de lo que he dicho, ¿de qué va el salto? Sobre bullying, Sí. la superación personal. Eso es. Sí. Ah. Queda claro, ¿eh? Eso es, o sea, el tema no va de indios, el tema es, No. va de, pues eso, ser el bicho raro. Personales, Pues, ¿no? De superar
inseguridades personales e intentar superarlas, cada Eso uno es, como sí. puede. Eso es. Y llegando cada uno a lo que es Entonces- capaz de llegar. ¿no? Y Pues un eso- mentor que ve el potencial en esa Eso. Sí, bueno, aparte del Y mentor, que cree la en él, que él mismo no cree en sí mismo. eso es. Entonces la idea es Muy esa porque importante eso. creo que es un... Sí, yo los deberes. ¿Pero te lo has leído? ¿Lo has leído? Lo he comprado esta mañana. Ah, vale, vale. Esta mañana para leerlo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ya me contarás luego qué te ha parecido. Vale, la idea básica es esa, o sea... Eso, Es eso, o sea, el contar una historia sobre el bullying, porque al final realmente estás oyendo casos de que todo lo que sufrí el chaval, todavía hay chavales que lo están sufriendo, entonces Sí. realmente es triste, entonces yo personalmente quiero contar esa historia. Entonces para darle también salida a este proyecto, quiero contar esa historia adaptándola, encima teniendo a Javi, que es para mí un muy buen actor, que creo que puede representar un poco lo que yo quiero contar. Y bueno, también a raíz de lo que has comentado, Javi, la idea es que sea mudo, más allá de la voz en off, que pues bueno, porque he visto muchos cortometrajes mudos, que realmente todo miraditas, gestos que dices, igual haría falta, porque a veces queda como muy experimental, que dices, igual, que va del bullying, yo pensé que iba de que le gustaba una chica, ¿sabes? No, entonces prefiero asegurarme, no para ganar o no ganar, que pues asegurarme con metiendo una voz en off. Y bueno, pues también... Lo queremos ver, Javi. ¿Eh? Lo queremos ver. Sí, bueno, sí, cuando se presenten... ¿Y eso es fácil hacerlo o es No sé, no he empezado a escribir el guión. No, a ver, No, a ver, me No sé. refiero desde el punto de vista... No sé. Yo voy a pedir mogollón de ayuda a bastante gente que hace cortos. Eso, de subvenciones me refiero. No, yo subvención nada, yo... No. O sea, a ver, igual mi idea también Pero es... con el tema que es, igual es fácil. Igual, sí, a ver, yo no conozco muchos certámenes o muchas ayudas, pero creo que igual un tema que quizás igual sí que a ciertas organizaciones igual les puede interesar darles visibilidad, pero yo realmente no lo hago porque el gobierno vasco o cualquier institución me dé 2.000 euros, porque bueno, ya he dicho que, o sea, lo voy a compartir con Javi, porque al final sin Javi no existiría el proyecto, entonces lo hago para visibilidad. O sea, imagínate que un chaval lo ve en YouTube y dice, joder, pues esto me está ayudando. Incluso un chaval que hace la vida a otro y dice, hostia, pues, ¿sabes? Igual me estoy pasando con el pobre de las gafas que le estoy quitando todos los días el bocadillo y haciéndole la vida imposible. Entonces realmente lo hago por visibilidad, ¿sabes? No por como los fanzines. Yo realmente, a ver, evidentemente no voy a regalar mis fanzines, pero yo lo hago porque es una necesidad. Como también necesito comer, necesito contar historias. O sea, no me quiero dedicar profesionalmente a esto, porque bueno, yo tengo otro trabajo, pero tampoco quiero perder dinero, que tonto no soy. O sea, bueno, y esto va a formar parte de una saga que se llama Ser Humano, que lo que hace es hablar de lo que nos hace humanos. Que es básicamente, por ejemplo, habla del origen de la pintura, porque al final todas las historias que nos han contado hablan desde la perspectiva del hombre. Pero realmente, ¿quién te dice que la primera persona que pintó las cosas no pudo ser una mujer? O sea, entonces, por ejemplo, esto es lo que hablaba yo Eso es lo que hablaba yo de una idea, de decir, hostia. Bueno, la sugerencia me la dio José Carlos, que bueno, es el director de la revista. Y entonces dije, joder, pues al final una mujer cazadora, ¿no? Que caza pues un búfalo o lo que sea. Pero esto realmente, ¿qué veis aquí? Sí, pero... Sangre. Sí, pero... Es un pincel. Ah, Entonces, un pincel que lo que hace es frotarlo con la pared, Sí, con la pared y te hace, pues eso, sí. la caza que han hecho ellos para cazar al bicho este. Entonces la idea es
hacer historias de una página en la que, pues no va a haber guión, me apetece, pero el nexo común es que poco a poco se va desarrollando el mural que van construyendo. Entonces va a empezar con la pinturita esta pequeña de la caza del bisonte, pero igual la última página pues va a ser la gran pintura de Atapuerca, por ejemplo. Realmente no tiene mucha rigor histórico, pero al final, como es algo tan antiguo, ¿por qué no? O sea, es una hipótesis que, bueno, al final, ¿por qué no? ¿De cuántos números contará la saga? No, mi idea es hacerlo de 36 páginas. O sea, cómics de 32, 36 páginas. O sea, mi idea es que mantener el mismo formato, porque quiero también que sea de alguna forma una especie de serie. Y luego ya, pues igual si hago 4 o 5 series más, pues hacer un recopilatorio o lo que sea. Vale, y bueno, hoy voy a hablar de, a mí, el mejor cómic que he hecho. Y mucha gente se ríe, pero realmente es así, por lo que comentaba. Al final sé mucho para hacer un cómic, muchos ya sabéis, lleva muchos meses de trabajo, que realmente tampoco a veces se ve el esfuerzo, ¿no?, que hay detrás. Entonces para mí es el mejor cómic que he hecho porque realmente he sido capaz de toda la síntesis, como lo que hablaba con Max, de con una línea era capaz de contarte todo. Entonces yo he llegado a esa capacidad de síntesis que llevaba buscando en este cómic. Entonces con un par de líneas, por ejemplo, era capaz de representar el mar. Que igual, por ejemplo, con Silbao, mira, por ejemplo, esto es el mar. Me acerco si eso. O sea, estas 3 líneas onduladas, es el mar. Esto es un bosque. Realmente por eso es el mejor cómic, porque al final igual, gráficamente no es el más potente, pero realmente creo que el más potente que tengo es Silbao. Pero es el cómic que siempre he querido hacer. Bueno, todo surgió a raíz de una conversación de decir, ¿por qué no hacer un cómic simple sobre un estepicursor? Que un estepicursor es la típica planta rodante del desierto que vemos en las pelis del oeste, ¿no? Entonces también hay unir las dos. Por eso quería presentar también juntos, porque veo bastantes conexiones. Entonces, de hecho está al revés. Entonces la idea es hacer un cómic que tenga todas las lecturas posibles del mundo. Es decir, yo hablo de muchas cosas. Por ejemplo, aquí de un reencuentro entre un padre y una hija, pero no tiene nombre. Sí. Bueno, luego si eso os lo enseño. Es el reencuentro entre un padre y una hija, pero no tiene nombre. Es el concepto de un padre y una hija. O sea que realmente cuando lo vuelvas a leer pueden ser o no pueden ser el mismo padre o la hija. Aquí es, por ejemplo, un niño que se pierde y por X motivos, que pueden ser o no aposta, el estepicursor les lleva a reencontrarse con sus padres. Pues realmente si vemos, el estepicursor siempre avanza. Entonces queda la duda de si realmente el estepicursor es consciente de ayudar al niño, ¿no? O realmente es como, pues bueno, sigo al estepicursor porque, bueno, sin más. Pues no hay tampoco mucho más que hacer ahí en el bosque. Entonces, pues bueno, se reencuentran con el padre y una hija y ya ves, son todos, no tienen cara. Realmente es algo anónimo porque realmente me centro en el concepto de un padre y una hija, o sea, de 2 padres que reencuentran al niño. Y bueno, pues la idea es que realmente hay mucha gente que me ha dicho que es, porque realmente uso muchos recursos del cómic, ¿no? O sea, es el cómic más simbólico y más, pues que igual sí que es verdad que tienes que tener cierta cultura comiquera para realmente entenderlo, pero tampoco es así, porque realmente aquí podéis ver, por ejemplo, un amigo me decía que era una lluvia torrencial, pero yo digo que es un bosque, pero realmente afecta en que sea un bosque o una lluvia torrencial. O que me dice, no, es que esto es una gasolinera, o es realmente da igual. O sea, el concepto va más allá de, es un estepicursor, que es una planta rodante del desierto, que según va avanzando, va viendo conceptos de esas ideas,
y se va haciendo más pequeño y va esparciendo sus semillas. Y bueno, pues termina y continúa. Entonces puedes hacer las mismas lecturas. Realmente da igual, sí que puedes tener, igual si tienes cierta cultura comiquera, puedes llegar a ver ciertas cosas, pero realmente si no las tienes, da igual. Es que Ya. es lo que digo, o sea... Yo que no tengo ninguna cultura... No, tú verás otras cosas, si no pero son te- igualmente si no te he válidas. escuchado a ti esto, ¿sería capaz de interpretar Sí, algo? yo creo que sí, Sí. perfectamente, sí. O sea, al final yo creo que, ya digo, o sea, es mi mejor cómic porque realmente cualquiera puede entenderlo en el sentido de que, o sea, creo que tiene la suficiente amplitud de miras para que abarque muchas miradas, digamos. O sea, tú puedes ver unas cosas, tú puedes ver otras, pero son igualmente válidas. De hecho, un amigo me decía, yo veo una lluvia torrencial, o sea, una jarreada, pero realmente le comenté al amigo, afecta mucho al cómic que sea una jarreada, un niño empapándose y perdido, que un niño perdiéndose en el bosque. Da igual, es un niño perdido. O sea, da igual donde esté. Como si está perdido en el Corte Inglés de la Gran Vía. Realmente es un niño que está perdido. O sea, es a lo que voy. Por eso es mi mejor cómic y no es en bromas. Y bueno, pues... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Eso qué es? ¿Que te ha fascinado el último de Max y has querido hacer algo Pues similar? sí, básicamente. No, pero porque realmente a raíz del Rey Carbón dije, joder, o sea, es lo que siempre he querido, es lo que siempre he querido hacer. Porque realmente, ya digo, o sea, siempre, pues bueno, en Bilbao 2 siempre he querido depurar mi estilo, porque al final siempre he tirado mucho al rollo cram, ¿no? Digamos, de barroquismo de línea, pero dije, joder, cansa mucho y realmente tampoco aporta mucho hacer 547 líneas por viñeta, porque al final hay en una viñeta que me tiré 3 horas y realmente luego la gente reproducido no lo ve. Entonces dije, joder, pues un cómic, poder hacer este cómic en 2 horas, para mí es una libertad que dije, que ya está. O sea, igual mi cómic es este, es así. Bueno, pues no sé si queréis que comente algo más o llevamos ya 1 horita y pico. Sí. Yo creo que ya te he hecho todas las preguntas. Sí, no sé si... Bueno, queréis también, bueno, pues también gracias a todos por venir y nada, pues espero que os haya gustado esta charla. De todas formas, aquí ya tenéis originales para ver y eso y ver un poco. Yo te deseo mucho éxito. Ah, bueno, pues gracias. De todas formas, trae el cómic que te he hecho una semilla.